lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:40 en la mañana. Lo tenemos enlazado de forma telemática al señor coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia, conocedor justamente de esas materias. Coronel, bienvenido, buenos días. Les saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un cordial saludo para los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la invitación. A usted, coronel, por aceptar esta entrevista. A ver, el presidente de la República hizo un señalamiento directo. La semana anterior, entre viernes y sábado, en entrevistas internacionales ha dicho que el narcotráfico financió las protestas de junio. El ministro del Interior ayer dijo que eso está bajo investigación, que tienen la presunción y que la Fiscalía debe investigar. En la primera parte de este espacio dialogamos con la vicepresidenta de la CONAIE, que descartó algún tipo de financiamiento irregular. Pero yo le pregunto a usted, de su experiencia, de su conocimiento, ¿tiene asidero pensar que el narcotráfico pudo haber estado detrás del financiamiento de las movilizaciones de junio? Bienvenido, coronel. Gracias. A ver, yo voy a partir de un razonamiento muy claro. ¿Quién se beneficia directamente de que exista convulsión social? Se beneficia las organizaciones delictivas porque eso les permite seguir traqueteando en el argot de estas organizaciones, seguir sacando la droga del territorio nacional. Fíjese lo que dice el informe de Naciones Unidas. Somos el tercer país a nivel mundial en decomisos de droga. Estamos por debajo de los Estados Unidos en decomisos de droga. Eso implica que pasamos en una década, en 2 décadas, de ser un país de tránsito a ser un país de acopio, plataforma internacional de distribución, y al momento somos un país procesador, como nos cataloga los Estados Unidos. Y la comunidad internacional nos cataloga como uno de los principales puntos de distribución de droga a través de la plataforma internacional del puerto de Guayaquil, más importante de la cuenca del Pacífico. Con ese antecedente, ¿a quién le interesa que el país esté convulsionado? Le interesa básicamente al crimen organizado y al narcotráfico, porque eso obliga a que parte de la fuerza pública, que estaba haciendo otro tipo de controles en la lucha contra estas organizaciones delictivas, vaya a controlar pues los desmanes que se están generando en las distintas ciudades del país. Y durante estas manifestaciones, el Estado tuvo que sacar contingente policial de diferentes provincias del litoral ecuatoriano para fortalecer y reforzar lo que venía sucediendo en Ibarra, lo que venía sucediendo en Riobamba, en Ambato, en Latacunga, en Pichincha especialmente, donde se concentraron una mayor cantidad de fuerzas. Por lo tanto, voy a dar datos técnicos. Desde enero del 2022 hasta el 25 de junio del 2022, se han capturado en el país 102 toneladas de cocaína. Desde el periodo, y esto escúcheseme bien, desde el periodo que duró la protesta, del 13 hasta el 25 aproximadamente, hay la captura de 10 toneladas de cocaína. Eso quiere decir que en un periodo tan pequeño se movió más droga, porque la captura de 10 toneladas implica no que fue exitoso el tema, no. Lo que pasa aquí es que hubo mayor salida de droga y por eso hubo más capturas. Ahora, ese es un elemento que puede haber contribuido directamente a estas manifestaciones. Pero otro dato que no concuerdo yo, no participo de ese análisis, es en el sentido de que ya le asignen un rubro de 15 millones, 20 millones y yo no sé cuánto más, que ha sido entregado por el crimen organizado y el narcotráfico para la CONAIE. O sea, ahí hay una cosa mucho más grave, pues. Eso ya quiere decir que el Estado tiene pruebas y evidencias concretas, no solo en base a especulaciones, porque si están especulando, están completamente mal, señores. Pueden ir a parar en la cárcel por lo que están diciendo. Entonces, en cosas concretas como cuáles, por ejemplo, transferencias bancarias de una persona del narcotráfico a una persona de la CONAIE. Tienen que tener evidencias de reuniones en donde se está pagando dinero, interceptaciones telefónicas, lo que ustedes quieran llamar, de diferentes acuerdos entre el crimen organizado y las organizaciones y dirigentes de la CONAIE en que están entregando dinero. Eso
tiene que haber reunido el Sistema Nacional de Inteligencia y tiene que haberle dado al presidente de la República y decirle, señores, aquí está toda la evidencia para que usted salga en medios internacionales y diga lo que dijo. Si no es así, y el señor ministro del Interior manifiesta públicamente de que están en proceso investigativo, es una irresponsabilidad el haberlo hecho. Coronel. Porque la CONAIE le va a decir claramente, señores, pruébenlo. Presénteme las pruebas, pues. Presénteme las pruebas. Y de tener el Estado las pruebas, tiene que inmediatamente decirle al señor Issa, señor, usted está equivocado, usted está mintiendo al país, aquí están todas las pruebas que yo estoy diciendo. Y por otro lado, el señor Issa, para evitar estas confusiones, debería decir rápidamente, señores, pueblo ecuatoriano, aquí están los financistas que me facilitaron los recursos, porque el cuento de que todo fue patriotismo y que todo salió de las comunidades para la protesta, manejar cerca de 45,000 personas, eso no le cree nadie. Coronel, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Usted ha utilizado dos términos clave, pruebas y evidencias. Precisamente eso es lo que se demanda, que si el presidente de la República ha salido en un medio internacional a hacer público esto que ha afirmado que existió, que se presenten las pruebas, que se presenten estas evidencias. De lo contrario, resultaría aventurado hacer esta afirmación, y más todavía cuando inclusive se ha dado o se ha posicionado una cifra. Eso es lo grave, lo que yo manifestaba, se están posicionando ya cifras. He escuchado diferentes comentarios, he visto de diferentes entrevistas en las cuales se hacen cálculos medios ridículos que dicen que $8 diarios para que coman las personas, y que eso por cerca de 150,000 personas que se manifestaron, eso da más o menos unos 18 millones y la cifra así. O sea, eso es pura especulación, señores, pura especulación. Porque deberían tener un listado en donde digan al señor Mario Pazmiño le pagaron $8 por estar aquí presentes durante todas estas protestas y firmado ahí al lado. Esas son evidencias concretas, señores. Y eso no existe. Que yo sepa, lo menos, no existe. Entonces, yo creo que hay que ser responsables con la sociedad y argumentar cuando existan pruebas, evidencias que permitan decir ese tipo de situación, pero no lo hay al momento. Claro, o sea, creo que a todos nos ha sorprendido justamente ese señalamiento del presidente de la República y de alguna manera lo que usted acaba de decir, yo lo mencioné también ayer en la primera parte de este espacio en un comentario que hice respecto del financiamiento de las movilizaciones. Ahora, usted señalaba el tema de las cifras. Está claro, coronel Pazmiño, más allá de las movilizaciones, salgamos del tema de las movilizaciones. Okay. El narcotráfico ha penetrado completamente en el Ecuador, coronel. El narcotráfico ha hecho de nuestro país un santuario del crimen organizado transnacional. ¿Qué significa eso? Ha penetrado las 4 estructuras del Estado. El estamento gubernamental a través de campañas políticas. Ahí el crimen organizado financia campañas, entrega dinero. ¿Para qué, señores? Para que los candidatos logren llegar a una posición y desde esa posición después hagan favores al crimen organizado. Así funciona el esquema en todos los países donde el crimen organizado está penetrado. Y no creo que el país, nuestro país, con los niveles de corrupción que existe, sea una isla de paz en ese sentido. Ese es el uno. El segundo es la penetración de los estamentos de seguridad, donde corrompen a policías, militares, aduaneros, de la Dirección de Aviación Civil, de la Dirección de Puertos y Aeropuertos, y etcétera, etcétera. Todos los organismos que tengan algo que ver con seguridad tienen una penetración. ¿Por qué? Porque necesitan la información del interior de los operativos de acciones que se están realizando. Tercer elemento, para mí uno de los más importantes, es la penetración del sistema de los operadores de justicia, donde jueces y fiscales hacen el juego al crimen organizado. Entonces a ellos, el crimen organizado me refiero, les beneficia tremendamente, porque no importa si caigo llevando 2, 3, 4, 10 toneladas de cocaína, llego y los jueces y fiscales me sacan al otro día libre y no ha pasado nada, ¿ya? Y el cuarto elemento, uno que es importantísimo, es la penetración del estamento social. El crimen organizado ha comenzado a penetrar la sociedad ecuatoriana, creando reductos, creando santuarios, creando barrios, creando cantones, ciudadelas, parroquias, donde ya es imposible que la fuerza pública comience
a realizar sus controles. Esta incidencia, perdón que le interrumpa, esta incidencia de este factor social que usted lo cita como cuarto punto, que se siente hoy, ¿es inédito o ya lo hemos sentido en el Ecuador? Me refiero a tal número de sicariatos, a tal número de asesinatos, a tal número de hechos de sangre. Mire usted que ayer se develó, por ejemplo, que encontraron un cuerpo descuartizado en Esmeraldas. Si bien es cierto, no es la primera vez que esto ocurre, pero no deja de llamar la atención en el contexto de la violencia y del crimen organizado que estamos viviendo, coronel. Sí, correcto. Fíjese que hace una hora y un poco más atrás, estaba yo en una entrevista en un canal de Manabí e indicaban que acababan de matarle a un empresario en la ciudad de Atacames con una actividad sicariata. Hace una hora y un poco más atrás. ¿Qué pasa? Que todas estas actividades, señores, de violencia se van a ir incrementando. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está creando lo que se llama microestados. Y el control central del Estado estatal está perdiendo la hegemonía del poder y del control. Hay barrios, hay parroquias, hay cantones donde la fuerza pública ya no puede ingresar, señores. Y cuando ingresa es repelida o es sacada de allá. Eso quiere decir que se creó ya un santuario o un microestado dentro del Estado central. Podemos establecer una similitud ahí, por ejemplo, guardando las distancias, como siempre, ¿no? Pero con las favelas de Brasil, por ejemplo, de Río de Janeiro, que son una especie de un estado ahí dentro de Río de Janeiro donde no pueden entrar las fuerzas del orden, coronel. Sí, a mí me gusta ir a cosas concretas y evidencia concreta, porque si no, uno habla cosas y después se distorsiona. Pongo ejemplos concretos. El día del paro, toque de queda y con situaciones del estado de excepción. Se dieron los 2 coches bombas en Esmeraldas. Recuerden ustedes ese hecho. Ese día en la noche ingresaban a un barrio de la ciudad de Esmeraldas. Un barrio que es bastante convulsionado y que es una zona roja por los niveles de violencia. Estaban tratando de ingresar en un bus personal de la Infantería de Marina con la Policía Nacional. Primero, en un bus que les podían atacar por cualquier lado, aparte de esa situación. Pero llegaron hasta el indicio del barrio y a una cuadra del barrio frenaron a raya, porque ahí había cantidad de gente armada esperándoles que pasen e ingresen al barrio. Lo que hicieron es retroceder y salir de la zona. ¿Qué se está diciendo con eso, señores? Que esa zona, es un santuario, es un microestado del crimen organizado transnacional que funciona en territorio ecuatoriano. Así de sencillo el tema. Que no lo quieran reconocer las autoridades es otra cosa, pero esa es una realidad. ¿Qué hacer como Estado, general? Coronel. Perdón. ¿Qué hay que hacer como Estado? Hay que hacer varias cosas que el Estado no lo está haciendo. Lo primero era restablecer la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas para poder taponar el ingreso de droga. Segundo, militarización de puertos y aeropuertos para evitar la salida de droga y estar inmersos en esto que dice Naciones Unidas. Tercero, crear una Fuerza de Tarea Conjunta para combatir el crimen organizado transnacional operando en la provincia de en la provincia de Manabí. Cuarto, una vez que se controla entrada, salida de droga y se combate al crimen organizado transnacional, hay que proceder en el ámbito interno. ¿Qué hacer? No los circuitos, subcircuitos, los famosos recorridos, patrullajes que hagan aquí un retén. No, señores. El sistema es diferente. Lo que se tiene que hacer es presencia disuasiva permanente. ¿En qué consiste? 24 horas del día, presencia de la fuerza pública de ese sector en todos los ámbitos y en todo el territorio de esa circunscripción. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero para esto me dirán, sí, no tenemos la cantidad de gente. Sí, señores, correcto. Pero ¿cómo funciona esto? Se integra Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Fuerza Terrestre, Policía Nacional, se integra el sistema de inteligencia, se integra Fiscalía, se integra también la Policía Metropolitana previa a una adecuada selección, equipamiento y entrenamiento. Se integran compañías de seguridad también bajo un entrenamiento adecuado, equipamiento y modificación constitucional y de modificación de las leyes. Todos estos elementos conforman una fuerza antidelincuencial que operan las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Esto lo emplean en otros países que tienen situaciones más graves que las nuestras.
Pongo un ejemplo, Israel. Usted va a Israel y observa todo el tiempo personal de la Fuerza de Seguridad Armada, en todos los sectores. Porque allá tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, y más aún, porque ahí tienen dos problemas que no tenemos acá. Terrorismo, bueno, aunque ya comenzaron con estas manifestaciones a generar actos de terrorismo, pero terrorismo a gran escala, y también que les quieren destruir como país. Entonces, ahí cambia el concepto. Ahí comprendieron que no pueden dejarle el tema de seguridad a una sola institución, en este caso la Policía Nacional. Tiene que ser combinado. Y tampoco esto ya entra bajo la conducción de la Policía Nacional. Esto entra bajo la conducción de un organismo superior, en este caso el Comando Conjunto, porque están integrándose diversas fuerzas y diversos elementos de seguridad. Hay dos elementos con los cuales quiero cerrar en los 2 minutos que me quedan, coronel Mario Pazmiño. El primero, ayer el presidente de la República presentó un nuevo contingente de guías penitenciarios. ¿Cómo ve usted el manejo de las cárceles, que está atado justamente al combate al crimen organizado 1 y 2? Finalmente, ¿qué pasó con el famoso radar de Montecristi? Coronel, con eso cierro, tenga la gentileza. Rápidamente, primer punto, el tema de los guías penitenciarios. Yo creo que es un error garrafal incorporar 1.500, 3.000, lo que sea, de guías penitenciarios a un grupo de guías que ya está corrompido, señores. Entonces, es como mezclar manzanas que acabo de cosechar, meterles en un cesto que ya está podrido. Eso a la semana se pudre. ¿Qué quiero decir con esto? Tenían que haber sacado a ese contingente, hacerle pruebas para verificar si tienen o no tienen las condiciones, y mientras hacía esto, la Policía Nacional tenía que haberse hecho cargo temporalmente por 1 año y medio, para que estos nuevos guías penitenciarios vengan sin ningún tipo de vinculación a poder trabajar. Ese es un punto. Con relación a la otra pregunta, se me fue, perdón. El radar de Montecristi, coronel. Yo creo que con relación al radar, señores, el Estado ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, nos deben una explicación clara al país. No puede ser posible que han pasado más de 9 meses para un informe que el señor ministro de Defensa dijo que lo iba a tener en una semana, de 3 comisiones, ninguna de ellas. Y nos salen a los ecuatorianos con el famoso argumento de que no sabemos qué pasó, que vayan a preguntar a la Fiscalía. No, señores, así no es cuestión de hacer las cosas. Aquí hay que transparentar los hechos. Recuerden ustedes que los bienes que tienen Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Estado ecuatoriano no le pertenecen ni al presidente de la República, ni al ministro de Defensa, ni al ministro del Interior. Le pertenecen a los ecuatorianos. Y cuando los ecuatorianos le dicen, señores, hay un radar que no está funcionando y que se destruyó y necesito que me expliquen por qué, tienen que dar y rendir cuentas. Correcto. Coronel Mario Pazmiño, gracias por estos minutos y con su criterio sobre la situación del crimen organizado y particularmente el narcotráfico. Que tenga un buen día, muy amable. Un buen día a ustedes. Gracias al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia aquí en A Primera Hora. 8:58. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.